Para nuestra unidad 3, que corresponde a cinética, vamos a dar contexto entonces de lo que hemos trabajado hasta este momento. Dijimos que la dinámica es una de las ramas de la mecánica en las que se analizan las características del movimiento de los cuerpos. Este movimiento de los cuerpos tiene su origen en el desequilibrio de las fuerzas que se manifiestan en ellos. Sin embargo, para hacer este análisis del movimiento, hemos dividido en dos criterios, dos escenarios, el análisis y la interpretación del movimiento, tomando en consideración que en la cinemática íbamos a enfocarnos a evaluar, calcular y desglosar lo que serían las características del movimiento sin atender las causas o el origen que se establece para que el cuerpo se mueva. En ese sentido, revisamos con respecto a la trayectoria, si esta era rectilínea, curvilínea. El caso del movimiento curvilíneo estuvo representado a través de el tiro parabólico, o dependiente, como fue el caso de los sistemas de poleas, y en ese aspecto poder identificar sobre características ya específicas del movimiento, si lo teníamos que analizar o lo podíamos evaluar a través de la aplicación de las ecuaciones fundamentales en las que se incorporan términos diferenciales, o bien podía ser evaluado a través de ecuaciones de estructuras más simples, como es el caso de las ecuaciones para la aceleración constante. Todo esto sin que en estas expresiones se vieran involucradas las fuerzas, que decíamos son precisamente debido al desequilibrio de esas fuerzas que un cuerpo se mueve. Bien, ese fue el enfoque cinemático. Ahora entramos ya en un análisis cinético. Y la cinética, a diferencia de la cinemática, sí toma en consideración la acción de las fuerzas. Y en este caso, para dar inicio a la temática de cinética, vamos a establecer nuestros conceptos básicos. Recuerden, es precisamente del buen dominio de la base conceptual que nosotros podremos hacer una correcta interpretación de los enunciados, interpretación adecuada del fenómeno, que es precisamente el fundamento para que nosotros establezcamos una correcta análisis o cálculo. Bien, dentro de los conceptos básicos tenemos el concepto de peso y masa, que de alguna forma estos pues ya los tenemos definidos con anterioridad en los temas que ya trabajamos. ¿Cuál podría ser entonces el concepto de peso? ¿O cuál es el que hemos trabajado hasta este momento? ¿Cómo definimos el peso? Decíamos que en este caso el peso surge consecuencia de la interacción de dos cuerpos, ¿sí? Y está regido por la ley universal de atracción, en donde consideramos que cuerpos de masa mayor ejercen influencia sobre cuerpos de masa menor de acuerdo con la distancia de aproximación. Ese es el fundamento de nuestra ley universal de atracción. En el caso del peso, el peso lo estamos considerando como el efecto de atracción gravitacional terrestre que se manifiesta sobre los cuerpos como una fuerza que tiene en su representación características de un vector. Y las características de un vector serían que la dirección, en el caso del peso, va a ser siempre vertical, el sentido hacia abajo, y su magnitud se determina
de acuerdo con la expresión que ya todos hemos analizado en algún momento, que establece que el peso es la relación de la masa por el valor estandarizado de la gravedad. Este valor estandarizado de la gravedad podrá tener entonces como magnitud 9.81 metros sobre segundo cuadrado o bien 32.185 pies sobre segundo cuadrado. ¿Ok? De esa forma tratamos de darle un mayor rango a la definición correspondiente al peso. Siguiente concepto. Concepto de masa. ¿Qué sería la masa? ¿Cómo la definiríamos? Esta, en comparación con el peso, dijimos que el peso tiene una representación vectorial, de ahí que lo podamos esquematizar siempre vertical y en sentido hacia abajo, ¿verdad? La masa tiene una representación vectorial. No, es escalar. La masa no es vector, no es un vector, es un escalar, ¿sí? ¿Y qué otras características presentaría la masa comparativas con el peso? Que siempre es positiva. Es absoluta, ¿sí? Es un escalar, es absoluto, absoluta. Y también le damos el atributo de que se considera constante o invariable. Es decir, un cuerpo ubicado en la superficie de la Tierra, si nosotros lo trasladamos a la superficie lunar, ¿cambiaría su masa? No, No, porque esa se considera una propiedad del cuerpo. ¿Qué es lo que se modificaría? su peso. Su peso. Y esto es consecuencia precisamente de que la relación entre la masa lunar y la masa de la Tierra, ¿sí? Lo podemos ver tan solo en sus dimensiones, es mayor la masa terrestre, lo que da por consecuencia que el peso en la superficie de la Tierra sea mayor que en el caso de la superficie lunar. La masa es entonces la cantidad de materia que posee un cuerpo, es considerada como un escalar de valor absoluto, con características de ser constante o invariable, ¿sí? Que en cuyo caso el peso no tiene como característica ser constante, sino que es dependiente del lugar, ¿sí? Bien, basados en estos dos términos, es importante tenerlos presentes porque se van a ver involucrados en las leyes del movimiento de Newton. Y tengo en este caso indicadas de forma sintética las tres leyes. La primera ley es definida como ley de la inercia. La segunda ley la tenemos por lo general asociada con una ecuación, una expresión matemática. Y la tercera ley fue establecida como, o sintetizada, como ley de la acción y la reacción, ¿sí? Me gustaría escuchar el postulado de cada una de las leyes. Y el postulado es cómo está descrita la ley, ¿sí? ¿Qué es lo que nos establece esa ley y no el planteamiento de forma sintético? Iniciemos con la primera ley, que es ley de la inercia. ¿Qué nos refiere la ley de la inercia? Que todo cuerpo permanece quieto o en movimiento constante a menos que una fuerza externa lo modifique. Ok, es correcto, ajá. La ley de la inercia nos establece que un cuerpo puede encontrarse en estado de reposo o presentar un movimiento, ¿sí? Hasta que no se considere en él una fuerza o no incida en él una fuerza cuya magnitud tenga la capacidad para modificar dicho estado de reposo o su condición de movimiento, ¿sí? Ley de la inercia, entonces,
Por eso es considerada como ley de la inercia. Todo cuerpo permanecerá en reposo o de movimiento hasta que no actúe sobre él una fuerza desequilibrante o resultante capaz de romper con dicho estado inicial o inercial. ¿Sí? Es precisamente lo que nos establece la primera ley de Newton. Segunda ley que nos establece. Y aquí, basados en la ecuación, podemos establecer su definición. Hay que leer la ecuación en interpretación. ¿Qué nos refiere esa segunda ley? Establece que todo cuerpo permanece en reposo hasta que no actúe sobre él una fuerza desequilibrante. ¿Sí? Habló de una fuerza desequilibrante, pero en un cuerpo no se manifiesta una única fuerza, sino que hay un sinfín de fuerzas, ¿sí? Dentro de las cuales podríamos considerar algunas específicas. Estas fuerzas que se están manifestando en el cuerpo, en la segunda ley están concentradas en el primer miembro. Y la segunda ley establece que la acción de todas las fuerzas que se manifiestan en un cuerpo de masa definida generarán en este cuerpo una condición de movimiento, o tienen tendencia a generar una condición de movimiento que estará representada a través de su aceleración, ¿sí? Considerando que si el efecto de la fuerza sobre el cuerpo, estas son grandes, en consecuencia, la acción del movimiento implicaría una aceleración grande, ¿sí? Esa es, en cierta forma, la interpretación que le debemos de dar a nuestra ecuación. De aquí, de la acción de todas las fuerzas, va a ser importante considerar cuáles son ese tipo de fuerzas. ¿Sí me explicó? Pero bien, queda ahí ese planteamiento que vamos a considerar entonces reflejado en esta estructura de ecuación. Pasemos a la tercera ley de Newton, ley de la acción y la reacción. ¿Qué establece este postulado? A cada acción le corresponde una reacción de la misma magnitud, pero en sentido opuesto. ¿Pero nos referiríamos a acción o nos referimos a fuerzas? Fuerzas sería, ¿no? En el sentido estricto, a nosotros nos involucran las fuerzas y establecemos entonces que por cada fuerza actuante en el cuerpo, dentro del escenario del análisis del movimiento, tendríamos que considerar que esa fuerza va a recibir una acción, o una fuerza, perdón, en reacción del cuerpo, que deberá de ser de igual magnitud, de igual dirección, y aquí es donde se hace importante la interpretación de las características de un vector. El peso, como tal, ¿en qué dirección se manifiesta? Vertical. Recordemos, la dirección es la orientación. ¿En qué sentido? Hacia abajo. Sí. Hemos estado constantemente involucrando estos términos, ya que son importantes porque la reacción implica igual fuerza, fuerza de igual magnitud, de igual dirección, pero sentidos contrarios. Y si yo tengo el problema de confundir el sentido y la dirección, ¿sí? Entonces, aunque mi cálculo esté bien, puedo estar tomando referencias erróneas de interpretación, ¿sí? ¿Qué es lo que necesitamos entender de esta tercera ley? Tomo como referencia un plano en donde existe un cuerpo, ¿sí? La tercera ley establece su postulado en complemento
de las dos anteriores, porque son leyes asociadas con el movimiento, ¿sí? Imaginemos que nosotros aplicamos una fuerza al cuerpo de magnitud F y de acuerdo con la tercera ley de Newton, el cuerpo deberá de tener la capacidad para generar una fuerza que debe de tener la misma magnitud, y la magnitud implicaría el tamaño del vector, ¿verdad? La misma dirección, es la misma línea de acción, pero en sentido contrario, como un efecto de la fuerza generada por el cuerpo. ¿A qué voy? Imaginen en este caso que yo aplico una fuerza cuya condición de tercera ley no se cumple. Es decir, que esta fuerza de reacción, traté de ilustrar la magnitud del vector con el tamaño, ¿sale? Eso correspondería a la magnitud. Si este vector de respuesta fuera más pequeña la magnitud que la fuerza aplicada, ¿qué voy a ocasionar en el cuerpo? Lo voy a mover, se va a deformar y no voy a lograr moverla, porque el cuerpo no está generando la fuerza en magnitud proporcional. Si la fuerza es de la misma magnitud, implica que este no se deforma. Por consecuencia, el efecto de la fuerza que yo estoy aplicando tiene tendencia a que el cuerpo pueda moverse. El escenario en el que vamos a estar nosotros trabajando es en el cumplimiento de las tres leyes de Newton. Cuando esta condición no se cumple, entramos en el campo de las deformaciones, ¿sí? Y no es el escenario en el que vamos a trabajar. Nosotros trabajamos sobre el cumplimiento de las tres leyes de Newton. ¿Se entiende el planteamiento? Pasemos entonces a los tipos de fuerzas, ¿sí? ¿Y qué es lo que me interesaría a mí en esta situación de los tipos de fuerzas? Pues nuestro propósito va a ser el que definamos la fuerza o las fuerzas con las que vamos a estar interactuando en nuestros planteamientos, nuestros ejercicios, y a su vez, conjuntamente con esa definición, podamos verlas reflejadas en los escenarios en los que vamos a estar involucrados. ¿A qué me refiero? Al movimiento que se da en planos horizontales, al movimiento que se da en planos inclinados, y también en las condiciones en donde no existen planos, que podrían ser caída libre o tiro vertical. Vamos a decir, en el movimiento rectilíneo en un plano horizontal, ¿sí? Movimiento rectilíneo en un plano horizontal, porque estoy depositado sobre un plano y este se encuentra orientado horizontalmente, ¿sí? Segundo escenario en el que podremos tener nuestros enunciados. Y va a ser movimiento rectilíneo en planos inclinados. ¿Ok? Y tercer escenario, cuando ya no tengamos, en este caso, la existencia de un plano, y en ese sentido podríamos considerar una condición en caída libre o una condición en tiro vertical. ¿Sí? Dijimos que como representación va a ser para nosotros W, ¿verdad? ¿Sí alcanza a verse el color? Sí.
Ok, gracias. Su magnitud está establecida por la relación peso igual a masa por gravedad. ¿Sí? Esta es la forma como vamos a determinar la magnitud del peso. ¿Sí? Y al ser un vector, ¿cómo lo tendríamos que ilustrar gráficamente en nuestras condiciones que vamos a tener? Ese peso, ¿en qué dirección se debe de manifestar? Vertical. Vertical. ¿En qué sentido? Descendente. Descendente hacia abajo, ¿no? Para la representación consideramos que el peso lo podemos localizar en el centro de gravedad del cuerpo, ¿sí? Y en ese sentido sería un vector vertical y en sentido hacia abajo o descendente. Así quedaría ilustrado el peso en el caso del movimiento rectilíneo cuando exista un plano orientado horizontalmente. Pero si estoy trabajando en un plano inclinado, también es vertical. Tomo como referencia el centro de gravedad y deberá de ser también vertical en sentido hacia abajo. ¿Sí? En el caso de la caída libre o el tiro vertical, ¿cambian esas características? Siempre el peso deberá ser vertical y hacia abajo. Si esta fuera la única fuerza que yo tuviera manifiesta en el cuerpo, ¿qué ocurriría cuando yo esté interactuando con un plano horizontal? Ocurre algo si la fuerza que tengo es únicamente el peso. ¿Qué ocurre con el bloque? Quedaría en reposo porque el plano limita ese desplazamiento. ¿Sí? Obviamente va a haber otra fuerza porque se cumple también la tercera ley, ¿verdad? Pero en este momento yo lo que puedo identificar es que si la fuerza que tengo es el peso al estar actuando en un plano horizontal, el peso no sería considerado causal del movimiento. ¿Sí me explicó? Sí. Sucede lo mismo si el plano está inclinado. Si el plano tiene un ángulo de inclinación, lo que yo puedo observar en relación con esta fuerza, voy a dejar que sea el plano el que me permita definir la orientación de mis ejes. Y esto es en el escenario de la conveniencia o la simplificación de un cálculo. Si yo alineo con el plano mi eje en X, perpendicular, tendría que estar mi eje en Y. Esta fuerza, que está actuando vertical y en sentido hacia abajo, podría ser proyectada hacia los ejes X y hacia el eje en Y, teniendo entonces como componentes una componente de fuerza WX y una componente de fuerza W en Y. ¿Qué es lo que va a suceder con el bloque si este tiene referido su peso? ¿Cuál sería la tendencia que presentaría este bloque? ¿Se mueve o no se mueve? Sí se mueve. Sí se mueve. Y este movimiento, ¿quién lo estaría ocasionando? ¿El peso en su totalidad? No, solo su componente en X. Exacto. La componente en Y estaría interactuando perpendicular y esta tendría tendencia a anularse con el peso, con el plano, perdón, ¿sí? Siendo la componente en X, que es la colineal, la que generaría que el bloque se mueva.
ya que este tendría tendencia a generar un desplazamiento en estas características. ¿Quién es el que está ocasionando que el cuerpo se deslice sobre el plano en sentido descendente? La componente colineal del peso, ¿sí? Que definimos como WX. El Sí, peso profe. inclinado sí puede ser considerado como causal del movimiento. El peso en un plano horizontal no es causal del movimiento. ¿Qué sucede con el peso en el caso de la caída libre o del tiro vertical? Para empezar, ¿cuál es la diferencia entre caída libre y a qué le denomino tiro vertical? Caída libre tiene el sentido descendente y el tiro vertical tiene el sentido ascendente. Correcto. El desplazamiento que se da del cuerpo, en el caso de la caída libre es descendente y en el caso del tiro vertical es invertido, ¿no? Es un lanzamiento que hacemos, ¿sí? Por consecuencia sería ascendente. ¿Ok? ¿Qué es lo que está haciendo que el cuerpo presente ese movimiento descendente? La fuerza que se manifiesta sobre el cuerpo, que tendría que ser el peso. ¿Qué genera el peso en la caída libre? Un movimiento que va a ser acelerado, ¿sí? Es la fuerza en acción a favor del desplazamiento. ¿Qué ocasiona el peso en el tiro vertical? Si yo lo lancé hacia arriba. Un movimiento desacelerado. Un movimiento desacelerado, porque es la acción de una fuerza en contra del desplazamiento. Y si la vemos involucrada en la segunda ley, esta fuerza que se manifiesta en este cuerpo de masa definida generará un efecto de aceleración, ¿verdad? Mientras que en el caso del tiro vertical, si lo vemos así, esta fuerza que se manifiesta sobre este cuerpo de masa definida, al actuar en contra del desplazamiento, generará en el cuerpo un efecto de desaceleración y ese cuerpo inicia con una velocidad que debido a la acción de esta fuerza, ya vista con un enfoque cinético, hará que el cuerpo se desplace verticalmente hasta alcanzar una altura máxima, teniendo en ese momento un instante en el que quedará en reposo y luego entrará en caída libre, ¿sí? ¿Quién es el origen de esa condición de movimiento acelerado y desacelerado? Cuando hago el enfoque cinético, ya no puedo decir que es la gravedad, porque la gravedad la estoy interpretando como una aceleración. Dentro del punto de vista cinético, ya tendría yo que hacer alusión al peso. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. Dense cuenta cómo una fuerza como el peso plasmada en diferente escenario genera tres condiciones diferentes, ¿verdad? Bien, vamos a ir abordando las fuerzas en el orden de aparición. Ya dijimos entonces que nuestra primera fuerza sería el peso. ¿Ok? Bien, en el caso de la caída libre y el tiro vertical, en realidad estos dos tipos de movimiento están sujetos única y exclusivamente a la acción del peso. Podríamos decir que estos esquemas hasta aquí van a quedar definidos. Pero ¿qué sucede en el caso del movimiento rectilíneo en el plano horizontal? Este bloque, que tiene un peso, al interactuar con un plano, ¿sí? Decíamos, ¿cuál sería la condición en la que tendría tendencia a estar este bloque? El peso no es causal del movimiento. ¿Y por qué no es causal del movimiento?
¿Qué evita que no se muevan? Porque el plano está ejerciendo una fuerza de la misma magnitud, pero en sentido opuesto. ¿Ok? El plano está reaccionando y tendría que generar una fuerza en la misma dirección, ¿sí? En este momento con la misma magnitud, pero en sentido contrario. ¿Ok? Hasta ahí estamos, ¿verdad? ¿Qué sucede en el plano movimiento rectilíneo, en el plano inclinado? ¿Qué dijimos aquí? El cuerpo sí tiene tendencia a movimiento y este implicaría un deslizamiento descendente. ¿Es correcto? Sí. Es el movimiento colineal al eje en X. ¿Qué está sucediendo en el eje Y? Igual una fuerza de la misma magnitud y en el sentido opuesto al del componente en Y del peso. Exacto. En este caso, el plano reacciona y nos limita a que el bloque caiga libremente, pero no puede restringir el deslizamiento. Esto implica entonces que mi fuerza tiene una dirección colineal a la componente Y, un sentido que es opuesto, ¿sí? Y en este caso, este término y este término, ¿qué es lo que presentan en común? ¿Cómo se están manifestando en relación con el plano? ¿Cómo podríamos generalizar el efecto de esta fuerza en este escenario horizontal con el efecto de esta fuerza en el escenario del plano inclinado? ¿Como la tercera ley de Newton? ¿Perdón? ¿Como la tercera ley de Newton? Ok, es consecuencia de la tercera ley, pero gráficamente, ¿qué tienen en común esas dos fuerzas? Quiero que ustedes lo visualicen, quiero que ustedes entiendan el término en consecuencia por el cual se le va a dar el nombre. ¿Cómo está actuando esta fuerza con relación al plano? Perpendicular. Y acá Perpendicular también. están formando un ángulo recto y cuando se forma un ángulo recto establecemos que es perpendicular. ¿Sería correcto decir que esta es la fuerza perpendicular? El término normal es sinónimo de perpendicular, ¿sí? Es sinónimo de ortogonal, ¿sí? Todos estos términos reflejan lo mismo, que el ángulo que se está formando es un ángulo recto de 90 grados. No es muy común darle el término de nuestra fuerza perpendicular, que estaría bien dicho. Por lo regular lo referenciamos como normal. Y ojo, el decir normal no implica que es habitual, que es cotidiano. Ah, es normal que sea la fuerza así. No, no es un término coloquial, es un término fundado o fundamentado en aspectos de índole analítico, vectorial. Esto es la terminología que se utiliza en el análisis vectorial y en el ámbito de la ingeniería. Cuando ustedes escuchen que estamos trabajando con esfuerzos normales, ¿sí? El término esfuerzo normal se aplica en estructuras. Consideren que tengo una placa. ¿Sí? Y esta placa
tiene un esfuerzo normal. Ese esfuerzo normal será consecuencia de la acción de una fuerza perpendicular. Estos pueden ser efectos de compresión, o si la placa se encuentra soldada y la fuerza, en lugar que vaya en dirección a la superficie, es saliente de la superficie, ¿sí? Cambio el sentido, no la dirección, sigue formando un ángulo recto con relación a la placa. En ese momento estoy generando una tensión, ¿sí? Es la compresión y la tensión, esfuerzos que son definidos como normales, porque son perpendiculares o bien ortogonales a la superficie de influencia. Nuestra fuerza siguiente a definir va a ser precisamente la fuerza normal. ¿Cómo va a quedar definida la fuerza normal? ¿Se entiende el planteamiento? Sí, profe. ¿Entienden ustedes esta aclaración? Ahora le dan sentido al por qué darle ese nombre. La cambio. Entonces no va a ser, podría recibir para nosotros una nomenclatura como la que indicamos, pero habitualmente se le denomina fuerza normal. ¿Sí? Entonces aquí en la lista, siguiente fuerza a considerar, fuerza normal, definida entonces con la nomenclatura F subíndice N. ¿Sí? Lo primero que hicimos aquí al definir el peso fue establecer su ecuación. ¿Cómo calculamos la fuerza normal? Regresemos a nuestros esquemas. ¿Cómo se determina la fuerza normal? En este caso, la fuerza normal, de acuerdo con la indicación de la fuerza, ¿a qué tendría que ser igual? La fuerza que ejerce el peso. A la fuerza del peso. Al peso. Con la que está interactuando, que tendría que ser el peso, ¿verdad? Y este peso sería su magnitud total, ¿es correcto? Sí. Ok. ¿Qué sucede con la fuerza normal en el plano inclinado? ¿Es la fuerza normal igual al peso? No, sería a su componente en Y. Ah, A su componente en Y. ¿Y qué sucede si a este sistema, imaginen que yo le coloco a este cuerpo otro bloque en la parte superior? ¿Sí? ¿Qué ocurriría? ¿Qué tengo que considerar con respecto a este bloque? Su peso. Su Yo peso. tengo que considerar que este también tiene un peso, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué sucedería con la fuerza normal? Sería la sumatoria de ambos pesos. ¿Ok? Y si ese cuerpo o esos dos cuerpos, ahora yo le aplico una fuerza con un ángulo de incidencia, para empezar, ¿qué tengo que hacer con esta fuerza? Que la tercera ley de Newton es un hecho que ya está manifiesta. Ajá. Que este cuerpo tiene la capacidad de generar la reacción y no se va a deformar ante la existencia de esta fuerza. ¿Sí me explico? Lo que me interesaría a mí, que al momento de aplicar esta, ¿qué es lo que va a ocurrir con el cuerpo? ¿Qué es lo que visualizamos? ¿Qué tendencia tiene? A moverse, no. A deslizarse, ¿verdad? Sí, sí, a Este deslizar. deslizamiento, ¿cómo sería visualizado aquí? Sería colineal al plano, habría un cambio de posición y en el sentido de la acción de la fuerza. En este momento, con esta consideración estoy aplicando tendencia a la primera ley de Newton. Todo cuerpo en estado de reposo se mantendrá inalterado, ¿sí? O par de cuerpos, obviamente,
se mantendrán inalterados siempre y cuando la magnitud de la fuerza que yo aplique tenga la capacidad de romper con este estado inicial, estático o inercial de movimiento. ¿Sí se entiende? Tomando en consideración que está manifiesta la tercera ley de Newton. Es decir, que el cuerpo tiene capacidad para generar otra fuerza de igual magnitud, de igual dirección, pero en sentido contrario. Es decir, en pocas palabras, que no se va a deformar. ¿Se entiende esa parte? Sí. La tendencia al movimiento sería porque esta fuerza presentaría una componente que va a ser colineal al plano. Si tomo con el mismo criterio ahora del plano horizontal, identificar cómo se orientan mis ejes, voy a dejar que el plano me dé el eje en X y perpendicular tendría el eje Y. En ese sentido, esta fuerza externa podría generar una componente F en X, ¿verdad? Y una componente de fuerza F en Y. ¿Es correcto? Sí. Sí, ¿Quién haría que el bloque se deslice? La fuerza en X. Y Fuerza en el X. piso hacia la derecha. el componente en X. La componente en X. Pero ¿qué sucede entonces con la componente Y? ¿Qué genera en el escenario del análisis que tengo? ¿Qué va a ocurrir con la fuerza normal? Ahora se le tiene que sumar esa fuerza. Exacto. La fuerza normal tendría como magnitud, ¿sí?, el peso propio del cuerpo que está depositado sobre el plano. Adicional, la fuerza que le aporta el plano, el bloque que coloqué en la parte superior, sigue manteniendo, la fuerza normal sigue manteniendo ese cuerpo, y si yo adiciono esta fuerza está generando una fuerza componente que genera una compresión sobre el plano, ¿sí? ¿Cómo determino la fuerza normal o cómo la defino? ¿Qué estamos haciendo con cada incorporación de fuerza? La sumatoria de fuerzas en Y. Exacto. La fuerza normal la vamos a definir como la fuerza resultante, producto de todas las fuerzas que son perpendiculares al plano, ¿sí? Si en este caso sigo adicionando fuerzas, pero ahora coloco una cadena, un cable, ¿sí?, que genere un efecto de tensión, estas componentes de fuerza, ¿cómo serían? Tendría una componente colineal de NX, y ahora la componente vertical, ¿hacia dónde iría? Hacia arriba. ¿Hacia abajo Hacia arriba. o hacia arriba? Hacia arriba. Hacia arriba. Sería vertical, pero en este caso, esa fuerza T en Y estaría aligerando, ¿sí?, el efecto que se está manifestando sobre la fuerza normal. Esta está disminuyendo nuestra fuerza normal, ¿sí? Entonces, fuerza normal se define como la fuerza resultante, consecuencia de todas las fuerzas que actúan en el bloque que tengan componentes perpendiculares al plano, ¿sí? No tendríamos entonces una expresión más que señalar que mi fuerza normal se define como la sumatoria de fuerzas que son perpendiculares al plano. ¿Ok?
Y complementamos este nada más para que no se quede ahí. ¿Sí se entiende? Entonces, el término normal está siendo establecido como resultado de la acción de la fuerza. Consideren que esta fuerza siempre es perpendicular al plano y es una fuerza de reacción. Pregunto, así como lo hice con el caso del peso, si la fuerza normal es una resultante perpendicular al plano, ¿puede la fuerza normal ser causal del movimiento? En el caso del plano horizontal, No. No, No. ¿ok? Y en el caso del plano inclinado, Tampoco. no, No. poco. La fuerza normal no es causal de movimiento en ninguno de los escenarios. ¿Se entiende? Si no es causal del movimiento, ¿cuál es la importancia de la fuerza normal? ¿En qué radica su interés de análisis? En el equilibrio del sistema. Puede ser en condición del equilibrio del sistema, pero la importancia de la fuerza normal radica en que a través de ella calculo la siguiente fuerza. ¿Y cuál sería la siguiente fuerza? ¿Ustedes han aplicado la fuerza normal en el escenario del cálculo? La fuerza normal me sirve para calcular la fuerza de fricción, fricción. ¿sí? A la cual le vamos a dar como nomenclatura F subíndice F, ¿ok? ¿Cómo se calcula la fuerza de fricción? La fuerza de fricción, si recuerdan, es el producto de la fuerza normal multiplicado por mu. ¿Quién es mu? Mu o mu. Lo definimos como el coeficiente de fricción, ¿no? ¿Mande? Coeficiente de fricción. Es el coeficiente de fricción, así es. Mu es el coeficiente de fricción y es precisamente el que se da en la interacción del bloque con el plano. Ese coeficiente no depende solamente del plano y en ese sentido, ejemplifico, es el mismo grado de rugosidad. Está en función del grado de rugosidad de los materiales que interactúan. Y pondría yo, si ustedes depositan sobre una superficie plástica, pensemos en una superficie que estuviera plastificada, algo semejante al PVC, y deslizamos sobre esa superficie un cuerpo de madera, ¿sí? Al deslizarlo, yo voy a sentir el efecto de la fricción, ¿verdad? Es la misma fricción que se genera deslizando un cuerpo de madera sobre una superficie plastificada. A colocar en lugar de madera un cuerpo de caucho, material como el material de que están hechas los neumáticos, las llantas, va a ser la misma fricción, siendo la superficie en ambos casos plastificada. ¿Sería la misma fricción? No, No sería la misma fricción. Ajá. Posiblemente las texturas sean muy semejantes, pero hay cierta interacción mayor entre el neumático, ¿verdad?, y la superficie plastificada. Precisamente por esa situación es que el material de las llantas
tiene esa característica para que tenga un mayor agarre y genere tracción. Y en el momento también del frenado, exista esa oportunidad de detener el cuerpo. Imaginen que los cuerpos o los neumáticos fueran de un material semejante al del PVC, ¿sí? ¿Qué sucedería al momento de iniciar el movimiento si no hay esa interacción en el rodamiento, en la superficie, en el asfalto o en el concreto? ¿Qué sucedería? La rueda solo daría vueltas, pero sin desplazarse el automóvil. Podría ser que se dé el desplazamiento, porque de todos modos va a haber interacción, pero tendría más tendencia a patinarse, ¿no? Y el caso contrario, ya me estoy moviendo, ya logré moverme, ahora necesito detenerme. ¿Tendría yo la oportunidad de detenerme en corta distancia? No, se deslizaría. Igual tiendo a patinarme, ¿no? Ok, el punto al que vamos, este coeficiente de fricción no solamente depende de la superficie, sino que básicamente es la relación o interacción entre el cuerpo y la superficie. Y esto está asociado con el grado de rugosidad. Pongamos otro ejemplo. En algún momento, por buena o mala suerte, a ustedes les ha tocado mover un cuerpo. Pensemos en una caja, ¿sí? Una silla, una mesa. Ajá. Yo necesito deslizarla, es pesada, la voy a empujar, va a generar fricción en la base, donde está el contacto de las patas. Y esa fuerza que ustedes aplican al cuerpo cuando está totalmente en reposo, compárenla con la fuerza que aplican cuando el cuerpo ya empezó a moverse. ¿Qué sucede con la fuerza? ¿Tiene la misma magnitud? No. No. Hagan la regresión o hagan ustedes el escenario de simulación en casa, ¿no? Si ustedes tratan de mover una mesa, cuando los cuerpos están totalmente en reposo, manifiestan una resistencia al movimiento mayor que cuando ya se están moviendo. Y eso es consecuencia también de que este coeficiente tiene dos elementos. Vamos a denominar coeficiente mu-s y coeficiente mu-k. El coeficiente mu-s es el coeficiente de fricción estático. El coeficiente mu-k es definido como coeficiente de fricción, pero en este caso sería cinético. ¿Por qué mu-s? ¿Por qué mu-k? Mu-s y mu-k porque son referencias de su traducción en inglés. Mu-s, coeficiente de fricción estático, en inglés, static. Cinético, en inglés, se escribe kinetic. Ajá. Por eso están referenciados con esos subíndices. ¿Ok? Coeficiente de fricción estático se manifiesta cuando el cuerpo tendría que estar en reposo. ¿Y bajo qué escenario el cuerpo se mantiene en reposo? Cuando sus fuerzas están en equilibrio. ¿Ok? Si yo aplico la segunda ley de Newton, el efecto de todas las fuerzas actuantes en el cuerpo de masa definida, ¿sí?, no es capaz de condicionar o generar movimiento. Por consecuencia, ¿qué valor tendría la aceleración? Cero. No tienen capacidad para mover al cuerpo, no hay desplazamiento. Si no hay desplazamiento, ¿existe velocidad? No, Y si no hay velocidad, ¿existe aceleración? tampoco. Ok. En este caso, la masa existe, pero aceleración no deberá de existir. Esto da por resultado que el segundo miembro de la segunda ley de Newton, ¿qué sucede con él? Se hace cero. ¿Sí?
Por eso, las condiciones de equilibrio estático establecen que la sumatoria de fuerzas sean iguales con 0. ¿Se entiende esa parte? Sí. Ok. Ahí tendremos que utilizar el coeficiente de fricción estático. Pregúntoles, ¿existe alguna condición de movimiento en donde la sumatoria de fuerzas sean iguales a 0? Cuando la masa se toma como una partícula y se desprecian sus valores o masa, ¿no? ¿Cuándo considerábamos a las masas, a los cuerpos como partículas? ¿Cuando me interesaban las fuerzas o cuando no me interesaban las fuerzas? Cuando no me interesaban. Y eso es en el enfoque cinemático, porque ahí no iba yo a involucrar las fuerzas. Aquí, ¿la puedo tomar como partícula? No. No, porque ya estoy evaluando sus fuerzas. Exacto. En el momento en el que yo considero este como partícula, la primera fuerza que va a desaparecer, ¿cuál va a ser? El peso. Y esa es la fuerza que tenemos garantía que en todos los escenarios vamos a tener, porque tenemos que tomar en consideración la masa. ¿Me explico? Entonces no le pongan el ojo a la masa, cambien el enfoque, pónganselo a la aceleración. ¿Bajo qué escenario de movimiento la aceleración puede ser 0? Cuando no hay gravedad. Movimiento constante, ¿no? A ver otra vez, por favor. Un movimiento constante. ¿Constante en relación con quién? ¿Lo definimos como movimiento constante? ¿Movimiento de aceleración constante, te refieres? Sí. No. Cuando el movimiento es uniforme, ¿qué característica tiene el movimiento uniforme? No tiene aceleración. El comportamiento de la velocidad, ¿cómo es? Constante. Constante. Por eso pregunté con respecto a lo que comentaron hace un momento, ¿no? Constante con relación a quién? A la aceleración, pues ya tiene valor, y la sumatoria no es 0. Pero si la velocidad es constante, ¿qué sucede con la aceleración? Por definición, ¿la aceleración qué es? El cambio de velocidad. Y si no hay cambio de velocidad, Entonces, Es 0. y en ese momento estoy en condición de reposo, No. hombre, Sí, no. el coeficiente de fricción estático se manifiesta cuando las sumatorias de fuerzas no pueden hacer que el cuerpo se mueva, es decir, cuando el cuerpo está en reposo. Entonces, no le demos la interpretación de las sumatorias de fuerzas iguales a 0, porque esta condición se puede dar también cuando yo tenga el cuerpo en movimiento, y eso es cuando la velocidad es constante. El segundo miembro se va a igualar a 0, pero yo me estoy moviendo, y en esas circunstancias el coeficiente no se aplica. Tiene que ser el cinético, porque el cinético se aplica cuando el cuerpo se encuentra en movimiento. ¿Sí se entiende? Sí. Ok. Dijimos que los coeficientes son 2, pero la expresión no cambia. Esto da por consecuencia que hay una condición entre estos dos. ¿Quién deberá de ser de mayor magnitud? El estático. El estático. El cinético es el de menor magnitud. Y ojo ahí porque precisamente hago esta puntualización. El día del examen o en cualquier problema, podría yo deliberadamente omitir el decir que es estático o cinético, o ponerlos en orden invertido. Por lo regular en la bibliografía siempre nos ponen mu S de tanto, mu K de tanto. Yo podría quitarlos y ponerlos invertidos, y de ese análisis, de esa interpretación que estamos haciendo, ustedes poder identificar correctamente qué coeficiente es quién. ¿Sí me explicó?